Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición estelar de Impacto 11, El Poder de la Noticia. Qué gusto saludarles en esta noche de miércoles 13 de julio. A continuación, el detalle de nuestras informaciones. La Policía Nacional dio por esclarecido el caso del asesinato de una joven universitaria registrado el pasado 6 de julio en Villa El Carmen. Aparentemente no fue el novio de Anielka Raquel Espinosa quien le arrebató la vida, sino un hombre de origen chinandegano, quien después de múltiples investigaciones fue capturado por la policía. Marianilia Gutiérrez con el reporte completo. La Policía Nacional capturó a Paulo Enrique Gómez, de 23 años, alias El Zurdo, como principal sospechoso del asesinato, violación y robo agravado en perjuicio de la joven universitaria Anielka Raquel Espinosa Escobar, el pasado 6 de julio en unos cañaverales de Villa El Carmen. El acusado fue detenido en el municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega. Los agentes del orden público dieron por esclarecido el caso. Según las autoridades, el móvil del crimen fue el robo de 200 córdobas y 3 celulares. Paulo Enrique Gómez abordó la mototaxi que era conducida por Anielka en el sector del mercado del municipio de Villa El Carmen y le solicita que lo lleve al sector de Buenos Aires. Al llegar a la finca de Waterloo, Paulo le solicita a Anielka que ingrese a un callejón que es sobre unos cañaverales para dejarle comida a un tío. Y es en ese momento, en ese instante, donde Paulo saca un mecate, la sujeta del cuello, la arrastra sobre el camino, aproximadamente 6.25 metros, la amarra de los pies y manos y utiliza el mecate y su faja. Posteriormente la agrede y la hiere en el cuello con una botella de vidrio y abusa sexualmente. La evidencia de esa camisa color roja, que era la que vestía el día en que cometió el asesinato, y de acuerdo al informe preliminar del Instituto de Ciencias Criminalísticas de la Policía Nacional, determinan que la sangre que presta la vestimenta coincide con el tipo de sangre de la hora occisa. Según la policía, en la escena del crimen se encontró un pantalón propiedad del supuesto autor, unos anteojos y una pulsera dañada. El acusado en las próximas horas será puesto a la orden de un juez. Para Impacto 11, Marianilia Gutiérrez. Mientras tanto, organismos que defienden los derechos de las mujeres aseguran que la falta de beligerancia en el caso del asesinato a la joven de Villa El Carmen puede hacer que los hasta ahora investigados e involucrados en el crimen queden en libertad. A continuación le decimos por qué. Confusión y retardación de justicia es lo que observan organismos que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres. Ellas salieron a protestar a las calles de Villa El Carmen, donde vivía la joven Anielka Raquel Espinosa, a quien mataron el pasado 6 de julio en una finca ubicada en la comunidad Buenos Aires. Ya han transcurrido los términos que la ley establece para que sean puestos a la orden del judicial los perpetradores de este femicidio. No es posible que por un descuido, por una negligencia, por una mala investigación, este femicida, confeso, quede el día de hoy libre. La madre de la víctima, después de tanto dolor, esté viajando a Managua, a la fiscalía, y la tengan ahí por largos ratos, largas horas ahí esperando que le den una información, y la única información que tiene es que están en investigaciones. La protesta, que concluyó frente a la Policía Nacional de Villa El Carmen, es, según los organismos defensores, para que lo que está calificado como asesinato no quede en la impunidad, como otros 38 femicidios que se registran en lo que va del año en Nicaragua. Familiares del supuesto autor de la muerte de un comprador en el Mercado Oriental el pasado lunes denunciaron ante organismos de derechos humanos que son víctimas de persecución, a tal punto que 8 de sus parientes están detenidos sin tener supuestamente relación con este hecho sangriento.
Familiares de quien supuestamente le quitó la vida al señor Apolonio Urbina Robles, de 63 años, quien el lunes llegó a realizar compras en el mercado oriental y se resistió a ser víctima de un robo por 3 sujetos, dicen que desconocen de los antecedentes delictivos de su pariente, pero que están de acuerdo que pague por el homicidio. De lo que no están convencidos, según ellos, es la persecución policial de la que aseguran son víctimas. Se los han llevado, los han golpeado. Ahorita nos acaban de informar de que anoche sacaron a Luis Alfredo López Sequeira, mi hijo también, y que lo acaban de llevar, dicen, todos lesionados, todos sangrados. Están tomando represalias contra nosotros, que hasta a mí me andan siguiendo. Nosotros tenemos derecho de preguntar que por qué, y ellos no saben decir nada. Uno va al hospital, no quieren tampoco no dejan que uno accese adentro. El hecho fue denunciado ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para que sean ellos quienes investiguen dónde están los hechos familiares de Domingo Sequeira, de 32 años, el hombre a quien señalan como la persona que disparó y mató a un ciudadano en el Oriental, pero que permanece aún en estado delicado en un hospital de Managua. La institución del orden investiga si realmente el móvil fue el robo. Ese día, la esposa de la víctima se salvó porque supuestamente ella se atrasó haciendo otras compras en el Oriental. El exceso de velocidad y la falta de precaución le costó la vida a un niño de 2 años quien viajaba con sus familiares por el kilómetro 211 de la carretera panamericana Totogalpa, cuando el vehículo en el que se trasladaba impactó con otro automotor que venía en el carril contrario. La vida de toda una familia, entre ellos un niño de 2 años, estaba en las manos del conductor José Antonio Blandón, de 25 años, quien en el kilómetro 211 de la carretera panamericana hacia Totogalpa decidió aventajar. Por las imágenes se puede dar una idea de la fuerza del impacto, donde la víctima fue el niño quien iba en el carro Toyota. 4 en un vehículo, en el vehículo azul, 3 personas adultas en el vehículo gris, con el niño de 2 años que lamentablemente falleció. Llamado a todos los conductores de que manejen con precaución y tengan en cuenta de que cuando viajan con sus familiares, cuando viajan, incluso pues cuando viajan por su cuenta, por sí solos, debieran de tomar todas las precauciones para evitar un percance como este que acabamos de observar. En este accidente de tránsito quedaron 8 personas lesionadas de ambos vehículos por la decisión de una persona que solo pensó en llegar rápido. El simple hecho de respetar el límite de velocidad o una señal de tránsito puede cambiar la vida para bien o mal, como en este caso. La policía de Matagalpa logró la captura del adolescente que asesinó la noche del pasado domingo de varias puñaladas a un exmiembro del Ejército de Nicaragua durante una riña por licor en una calle del barrio Guanuca. A continuación, los detalles. La policía de Matagalpa logró la detención del adolescente inhalante de pega Oscar Danilo Ramírez González, asesino confeso del ex militar Mario Guillén, a quien supuestamente le propinó varias puñaladas en el abdomen la noche del pasado domingo en una aparente riña por licor, causándole la muerte. Y cuando va transitando exactamente el costado sur del mercado, lo intercepta Oscar Danilo Ramírez González, mejor conocido con el apodo de Pipoca. Al sentirse dominado por Mario, es decir, hoy víctima, se logra soltar y pues bueno, saca un arma blanca, es decir, una navaja, y le propina 3 estocadas en el estómago. No traía la cartera, bueno, en el hospital solamente me entregaron la ropa, nada más, la mochila con la ropa, no traía dinero. Estuvo la policía porque un hombre del ejército me pidió un trago de guaro y como yo no se lo quería dar, me reunió y me abrió una herida que ando aquí. Me abrió y entonces le pegué 2 puñaladas y después hasta de la noche me contaron que se murió a la 1. Los familiares del ex uniformado piden a las autoridades todo el peso de la ley caiga sobre el procesado. El fatídico hecho ocurrió en una de las calles del barrio Guanuca, en la ciudad de Matagalpa. Comerciantes del mercado Roberto Güemes dejaron por un momento sus negocios y decidieron protestar frente a las oficinas de Conmema en ese centro de compras. Esto ante la destitución del gerente e intendente. Ellos aseguran que lo extraño es que cada 3 meses se dan estos cambios de los que no reciben explicación. Menos ahora que pensaban que había llegado la persona idónea para estar al frente del mercado Roberto Güemes por las buenas relaciones que tenían. Los comerciantes durante sus protestas advirtieron que este jueves cambiarán su mecanismo de reclamo. Primero sentarse, una azucena con la alcaldía, a ver por qué se está cambiando nuestro gerente, porque el gerente ha sido muy bueno, dice. Como ellos no quieren que ustedes hablen con arriba en la intendencia, entonces así vamos a cerrarnos todo el mercado.
Las fuertes lluvias que provocaron las ondas tropicales 11, 12 y 13 en el Caribe nicaragüense han causado graves afectaciones en esta zona del país, donde se reportan centenares de familias evacuadas, contaminación del agua potable y la proliferación de enfermedades respiratorias. El Caribe norte y sur de Nicaragua sufre los estragos provocados por el paso de las ondas tropicales 11, 12 y 13, cuyas fuertes lluvias han dejado más de un centenar de familias evacuadas, informaron representantes del organismo Acción Médica Cristiana. Tenemos entre los datos 172 casas inundadas, unas 506 familias afectadas, daños en cultivos, ¿verdad? Pérdidas en algunos cultivos y cosechas, pérdida de ganados y aves de corral. Los datos finales todavía no los tenemos a mano, pero probablemente los tengamos el día de hoy, que ya del como pretende el informe del EDAN. La contaminación del agua potable por el rebasamiento de las letrinas, la proliferación de enfermedades respiratorias y la falta de alimentos es lo que más preocupa en esta zona de Nicaragua. La mayor afectación que vamos a prever será en los cultivos. Es cierto que algunas cosechas ya han sido levantadas en estas regiones, pero tenemos cultivos que van a ser afectados. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó este mediodía que las lluvias que van de dispersas a moderadas persistirán en el Caribe nicaragüense, donde ya fueron habilitados varios albergues para atender a la población afectada. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado tendrán libre con goce de salario el día martes 19 de julio por celebrarse el 37 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. A través de la lectura de un comunicado, el Ministerio del Trabajo informó que el día 19 de julio será feriado nacional con goce de salario para todos y todas las trabajadores del país. Se declara el día miércoles 20 de julio asueto con goce de salario para todos los trabajadores del sector público. Se exceptúan aquellas personas que no puedan interrumpir sus labores como los médicos, enfermeras, guardas de seguridad, trabajadores del aeropuerto, entre otros. Más de 500 adultos mayores marcharon hacia las instalaciones del INCentral en demanda de la restitución de sus derechos y nuevas reivindicaciones sociales. Con entusiasmo, los adultos mayores marcharon una vez más hacia las oficinas centrales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en reclamo a sus derechos, que según los ancianos hasta el momento han sido violentados. Manda de que es el reajuste a nuestra pensión reducida. Eso significa de que el INS tiene una normativa para los pensionados que cumplieron a 750, que en el caso nuestro no nos incluyen a nosotros con esa pensión, con esa ayuda cada año. Entonces esa es nuestra demanda ahorita y hemos recogido más de 50.000 firmas para buscar la forma como hablar con el doctor Roberto López y hacemos un llamado también a nuestro comandante Daniel Ortega para que él oriente o nos ayude para ir a discutir ese punto que es una normativa interna que tiene el INS. Los derechos que estamos todos luchando ahorita para que sean restituidos es que las mujeres tengan opción a las dos pensiones, ya sea de viudez y ya sea por la pensión reducida. También estamos peleando para que se nos apruebe aquellos que no llegaron a las 250 semanas y que tienen 200 semanas y menos de 250, se les reconozca y que vayan pagando con la misma ayuda del INS, vayan pagando hasta llegar al mínimo. Entre las demandas que los adultos mayores afiliados a la Unidad Nacional del Adulto Mayor UNAN está la entrega de paquetes alimenticios y que la lista de medicamentos sea ampliada, ya que según ellos las clínicas previsionales a veces están desabastecidas. El popular parque de diversiones Six Flags America, a unos 30 kilómetros de Washington, reabrió hoy sus puertas tras haber estado cerrado mediodía por una amenaza de bomba que resultó ser falsa. Conozca los detalles de esta y otras informaciones en el segmento de las noticias más impactantes que ocurren en el mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que los puertos del país quedarán al mando de una autoridad militar en medio de un plan que intenta superar la dura crisis económica, dando de esta manera más poder a la Fuerza Armada. Maduro afirmó que con el despliegue de militares que ordenó desde este lunes en puertos, aeropuertos y empresas, se encontró con caos y desorden, lo que según él promueve la corrupción. El antiguo jefe de jefes de la mafia siciliana, Bernardo Provenzano, arrestado en el año 2006, murió hoy a los 83 años en un hospital milanés, donde permaneció en coma pero bajo un férreo aislamiento debido a sus múltiples y sanguinarios crímenes.
Provenzano, considerado uno de los mayores criminales de la historia italiana, fue detenido el 11 de abril del 2006 en un caserío del municipio siciliano de Corleone, próximo a su casa familiar, tras permanecer prófugo durante 43 años. El popular parque de diversiones Six Flags America, a unos 30 kilómetros de Washington, reabrió hoy sus puertas tras haber estado cerrado a mediodía por una amenaza de bomba que resultó ser falsa. Las fuerzas de seguridad ordenaron el cierre del parque después de encontrar 2 paquetes sospechosos y que hacían creer que podría ser parte del posible atentado. Así finalizamos la edición estelar de Impacto 11, el poder de la noticia. Gracias por habernos preferido para informarse. Le deseamos una excelente noche. Nos vemos el día de mañana.